Vamos a empezar esta clase viendo otro ejemplo de dominio, de cálculo de dominio. Entonces, suponer que tenemos esta correspondencia f de n en q, es decir, el conjunto inicial son los naturales y el conjunto final son los números racionales. Y luego que tenemos como expresión de la función esta que veis aquí, f de x es igual a 8 partido por x. Entonces veamos qué elementos de los naturales vamos a poder coger. De estos son todos los naturales, vamos a ver cuáles de ellos podemos coger. Pues mirad, podemos coger todos excepto el 0, porque el 0 nos resulta en 8 partido por 0. Luego ese no podemos elegirlo como elemento que forme parte del dominio. Y luego todos estos que veis aquí, fijaros que van a resultar en fracciones que son racionales, luego todos son válidos. Por tanto, el dominio de la función serán todos los x mayores que 0. Bien. Vamos a seguir viendo, concretando ya nuestro dominio, que lo acabamos de ver, que son todos los mayores que 0, y vamos a ver el recorrido. El recorrido ya sabéis que se puede expresar así, f de d, y también lo podéis expresar como in f, ¿vale? In f, es lo mismo, ¿vale? Como queráis. Pues el recorrido será 8, 4, 8 tercios, según vamos dando a la variable independiente los distintos valores naturales, por ejemplo, empezando con 1, 8 partido 1, 8, luego si seguimos con 2, 8 partido 2, 4, seguimos con 3, 8 partido 3, etcétera, etcétera. Bien, pues esa sería la imagen. Vamos a ver más ejemplos de cálculos de dominios. Imaginaos esta función, r en r, es decir, conjunto inicial, conjunto final, y esta es la expresión de la función, 1 partido 1 menos x, y nos preguntamos, ¿a qué elementos de r se les puede aplicar la fórmula? ¿Vale? Pues mirad, a todos los que no hagan que 1 menos x sea 0. ¿Y cómo los descubrimos? Pues veamos cuáles son. 1 menos x, para ello igualamos 1 menos x igual a 0 para descubrirlos, y nos dará que x es igual a 1. Por tanto, solo es el número 1 el que hace que el dominio sea 0. Es decir, únicamente si ponéis aquí un 1, os va a resultar aquí en denominador un 0. Y ya sabéis que el 0 no lo podemos considerar como denominador. Por tanto, el dominio de la función serán todos los números distintos de 1. Y también lo podéis expresar de esta manera. Dominio de la función son los reales menos un conjunto de números que solo tiene un elemento, que es el 1. ¿Vale? Podemos también calcular el recorrido si queréis. Entonces, fijaros, 1 partido 1 menos x jamás puede ser 0. ¿Por qué? Si vamos a probar que nunca puede ser 0. Si igualáis a 0, os vais a dar cuenta que, resolviendo esta ecuación, 1 sería igual a 0 por 1 menos x y nos resultaría en un absurdo. Luego, esta función nunca va a tener el valor de 0. Por tanto, el recorrido de la función serán todos los números que sean distintos de 0 como valores de la variable dependiente y. Muy bien, vamos a pasar ahora a un concepto muy interesante, que es el concepto de simetría en una función. Pues mirad, el concepto de simetría hace referencia a una característica que poseen algunas funciones y que se puede ver muy bien en su representación gráfica. Vamos a empezar primero con funciones que tienen simetría par. Luego haremos un resumen de los tipos de simetría. Bueno, ya os anticipo que va a ser de dos tipos, par e impar. Bueno, pues vamos a ver primero las funciones con simetría par. Pues son aquellas en las que se cumple esto que veis aquí. F de menos x es igual a f de x. Esas son funciones que tienen simetría par. Vamos a ver un ejemplo.
Imaginaos que tenemos f de x es igual a x al cuadrado. Pues vamos a ver si tiene simetría par, si se cumple esto. Si hacemos f de menos x, es decir, si esto lo sustituyéramos por un valor que fuera el opuesto de él, ¿qué pasaría? Pues que al introducir en la variable independiente menos x, se nos quedaría x al cuadrado. Y como veis, son iguales. Es decir, si estos dos son iguales, estos lo son. Pues f de menos x es igual, f de menos x es igual a f de x. En su representación gráfica, estas funciones con simetría par, en la gráfica, es simétrica con respecto al eje de ordenadas. Bueno, ya sabéis que el eje de ordenadas es este. Pues son simétricas con respecto al eje de ordenadas. Por ejemplo, f de menos 2 tiene el mismo valor que f de 2. F de menos 3 tendrá el mismo valor que f de 3. De tal manera que esta función es como si se mirara en un espejo. Esta rama de la función es como si se mirara en un espejo, este vertical que es el eje de ordenadas, y nos da en el otro lado del espejo la misma rama, pero en esta parte, en este cuadrante. Bueno, pues eso es todo.